Hello, yo soy Stephanie La Negra López, como la mayoría me conoce, y hoy les quiero hablar sobre cómo empezó mi recorrido en este enorme trayecto que ha sido mi vida fitness. Así que empecemos. Yo me traje un chaycito con leche de almendra mientras converso con ustedes. Y bueno, básicamente mi vida fitness comienza, creo que como la mayoría de ustedes. Empecé muy pequeñita, tenía alrededor de, yo creo que unos 13, 14 años, menos quizá unos 12. Yo en realidad empecé a ir a un gimnasio porque desde muy chiquitita, en realidad desde que nací yo creo, desde que nací yo nací con un índice de sobrepeso. Es súper chistoso porque les digo, es como la mayoría de ustedes o de las personas que quizá van a estar viendo este video, y toda esta idea de empezar a llevar una vida fitness, creo que tuvo un inicio en el querer bajar de peso. Y esa era como la única motivación, digamos. Empiezo a ir al gimnasio del barrio, la típica, ¿no? Hacía, me acuerdo, un montón de aeróbicos y hacía por ahí full bicicleta y full caminadora y etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí fue donde yo empecé a conocer como el mundo del gimnasio y del deporte, ¿no? Ahora, yo creo que es súper importante recalcar que la vida fitness que yo inicié a esa edad, porque era como muy chiquita, digamos, no, o sea, claramente no sabía exactamente desde dónde partir o cómo funcionaba o un montón de cosas que quizá mucha gente igual que recién empiezan no tiene idea de qué hacer ni por qué. Y lo que yo sí puedo decir es que empezó desde un factor estrés, el tienes que bajar de peso y a todo esto como que había muchos, a pesar del estrés al que yo ya me sometía, ya tenía como unos factores externos que venían como acompañando ese estrés, ¿no? En la escuela, no sé, como la talla más grande del uniforme o, o cómo te veían tus compañeros. Y en la casa era como las cosas que te decían por ahí tus familiares y comentarios así, ¿no? Ya saben, la típica cuando eres chiquita, eh, en la familia es de donde empiezan, ¿no? Así como que estos pequeños comentarios, y chuta, mi hija, y debería comer menos, y bueno, un montón de cosas, ¿no? Entonces, algo que yo sí puedo recalcar es que cuando empezó todo este trayecto, eh, fue un trayecto que, digamos, estuvo muy impulsado por el estrés. Honestamente, cuando yo empecé no era algo que disfrutaba, ¿no? No disfrutaba para nada. Yo no disfrutaba el ejercicio para nada porque en realidad, primero como les digo, como yo fui una niña que siempre tuvo sobrepeso, para mí era como muy difícil. Tenía un estado físico muy malo, digamos. Me costaba mucho correr, hacer cualquier actividad me iba mal, me cansaba, no podía correr. Eh, la ropa, claro, no me gustaba, como yo me sentía toda como apretujada, etcétera. Entonces, yo creo que empezó así, ¿no? Como siendo algo que me incomodaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y que siento que es un factor que a la mayoría de personas que recién empiezan también les pasa lo mismo. Y que me parece un poco triste porque ahora que ya llevo en esto unos 10 15 años, digamos, he aprendido a evolucionar también como mis pensamientos y a conocer un poco más y estar mucho más inmersa, ¿no? O sea, ahora puedo decir que conozco de verdad lo que funciona y lo que en verdad es de este mundo del fitness y es triste ver que la mayoría de mujeres, en este caso, o personas en general, empiezan de la misma forma en que yo inicié, bajo un factor de estrés externo que en la mayoría de casos quizás van a ser diferentes factores, pero que nos llevan a un mismo punto. Básicamente así fue como yo empecé en este mundo del fitness.
adicionalmente al entrenamiento que yo hacía, que no tenía ni una sola idea, y para ese entonces no había un solo entrenador que me sepa guiar exactamente. Y claro, cuando empiezas todo el mundo te quiere dar como recomendaciones, ¿no? Entonces viene la recomendación de la tía, la recomendación de la abuela, la recomendación del amigo de no sé qué, y todo el mundo solo te inyecta información que tú estás completamente perdido. Y fue así como en estos sube y baja de información, de saber, de no saber, estos factores que generaban demasiado estrés por alrededor de unos 3, 4 años, digamos aproximadamente. A todo esto, yo siempre digo que hay un punto en mi vida en el que ese concepto con respecto al deporte y al entrenamiento y a la actividad física cambió como 180 grados, completamente. Y este como cambio completamente de chip sucede alrededor de los 18 años más o menos. Entonces como entre los 18 y los 19 años yo tuve como un punto súper clave que cambió mi vida, que les voy a contar ahorita, pero creo que también es importante mencionar un par de aspectos previo a eso, y es que no solo era el entrenamiento este factor del fitness, sino también era como mucho otro factor, la alimentación. Yo fui una persona que durante ese trayecto en el que no solo iba a entrenar y buscaba como llegar a ser igual a o parecerme a o por lo menos estar dentro del promedio, eh, hubo digamos también una batalla como súper fuerte con la alimentación. Obviamente, culturalmente, digamos, no estamos educados a tener una alimentación correcta, sana. Lastimosamente muchas familias no conocen el cómo manejar esto. Por ende no saben cómo guiarte tampoco. Y claro, yo durante todo este tiempo que les comento que fue como previo a, también la pasé muy duro con la alimentación. Tenía muchos problemas intentaba hacer un montón de dietas, obviamente ninguna funcionaba. Me acuerdo que fui al nutriólogo muy chiquita, eh, otro estrés más, otro estrés completamente fuerte. Y bueno, lo de la alimentación también es un tema que quisiera topar durante otro video. Así que, volviendo al mundo del fitness, que bueno, también tiene que ver con la alimentación, pero la parte esta de la actividad física, en donde yo les cuento que para mí marcó como un antes y un después. Y fue cuando yo me enamoré de hacer actividad física. Y me acuerdo clarito cómo empezó esto. Me acuerdo que yo hacía prácticas en una hora de almuerzo. Yo me acuerdo que estaba en mi celular y para este entonces Instagram era como súper nuevo, ¿no? Yo tenía 18 años. Iba a comenzar la universidad. En esto resulta que yo viendo una publicación me encuentro me acuerdo clarito, era un post de un CrossFit en Guayaquil en el que yo vi unas chicas entrenando y dije, wow, qué cool esto, cómo es que la gente logra hacer esto. Obviamente en mi mente entró así como, o sea, si yo hago esto de ley consigo ese cuerpo, ¿no? Entonces me acuerdo que vi eso, dije, debería haber de ley agua aquí en Guayaquil, en Quito, perdón. Y me metí, como que busqué CrossFit Quito, escribí, pregunté en dónde era. Pero creo que fui a mi primera clase de prueba, 6 de la mañana. Fui, no tenía idea de qué era, ni cómo era, ni qué iba a pasar ese día. Y me acuerdo que entrené y me encantó, o sea, me encantó. Y dije, wow, esto es otro mundo, es algo completamente diferente, no es un gimnasio normal. Tu entrenador está como súper pendiente de lo que estás haciendo. Y más que nada era como este sentir de nadie me está viendo, como nadie me está viendo. O sea, yo me acuerdo que cuando yo iba a un gimnasio me sentía como, o sea, sentía como que todo el mundo te estaba viendo. Y puede ser que en realidad no pase eso en los gimnasios, pero en mi mente de una niña de 12 años se sentía como súper observada, ¿no? Empecé la primera clase y no dejé de ir como en 8 años seguidos a una clase. Ahí yo puedo decir que, ¿y por qué digo que ese
momento marcó como mi vida un antes y un después en la relación que yo tenía con el ejercicio. Porque descubrí que existían maneras como súper diferentes de entrenar a tu cuerpo, de sentirte fuerte. O sea, yo me acuerdo que ahí yo aprendí a que sí tenía un buen estado físico, que toda mi niñez yo viví como con esa idea de yo no puedo, yo soy gordita, yo no avanzo, yo me canso. A mí obviamente ese era un tema que me tenía como la cabeza súper fundida, y cuando yo empecé a hacer CrossFit dije, wow, o sea, aparte de que me fue súper bien, me encantó, empecé a conocer como movimientos que nunca había hecho, empecé a descubrir un montón de cosas sobre mi cuerpo, o sea, aprendí a que era una persona súper fuerte, que era súper ágil, me iba súper bien en las clases, me divertí un montón. Me acuerdo que luego de un año más o menos me cambié a otro box de CrossFit, conocí a otras personas igual que me ayudaron muchísimo en el camino. Ahí fue donde me convertí en atleta de CrossFit. Me acuerdo clarito que estaba en la universidad y me llegó un WhatsApp. Y era un amigo que me decía, oye, nos dieron tu número, nos dijeron que era súper buena, quieres ser atleta o ser parte del equipo de atletas, entrenamos de tal hora a tal hora, ta, 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 ta. Y, y para mí, en mi cabeza era como, wow. Porque como les digo, yo siempre tuve como metido en mi cabeza en no vas a ser buena en el deporte, y ahora me escribían literalmente a ser parte de un equipo de competidores de CrossFit. Fue una época de mi vida súper divertida. Aprendí muchísimo. Yo creo que mucha de la base que ahora tengo para dar mis clases, para enseñar, para armar programaciones, no voy a mentir, tiene muchísima escuela de CrossFit. Ahora yo ya no practico CrossFit, no porque no me guste, sino, no sé, simplemente porque creo que a veces uno tiene etapas, y, y yo creo que para mí la etapa de CrossFit ya no se sentía como que estábamos tan conectados, pero yo debo decir que le tengo muchísimo cariño al CrossFit porque me enseñó muchas cosas de mí como persona, de mí como atleta, y muchas bases básicas para yo poder ser ahora la entrenadora y la coach. Pasó una moto. Para poder ser yo ahora la coach y la mujer en la que me he convertido y la profesional en la que me he convertido. Yo creo que parte de que haya existido como esa, siento que es como el ave fénix, así que renace. Yo creo que parte de eso fue que encontré algo que me gustaba, que de verdad me gustaba y yo disfrutaba ir y entrenar. O sea, y cuando ahora yo hago mis clases en mi casa, disfruto, y cuando me levanto y a veces me da como ganas de entrenar, es porque en verdad disfruto. O sea, me levanto y digo como, ah, qué rico, qué bacán, hoy quiero entrenar. Para este entonces yo también aprendí muchísimo como de alimentación, eh, porque ya me gustaba. Entonces, como ya me gustaba y me gustaba rendir, y bueno, ahora empezaba como ya a ser atleta, entonces decía como, bueno, tengo que acompañar a una buena alimentación. Eh, Ahí aprendí igual muchísimo. Me acuerdo que fui a seminarios, me metí a cursos, veía videos. Aprendí mucho sobre cómo la alimentación, una alimentación balanceada, iba a aportarme como atleta. Y aprendí mucho, y que ahora yo también puedo como compartirlo con mis alumnas. Y si mis alumnas están viendo, ya saben que yo intento como compartir desde mi lado más humano, ¿no? Porque cuando ellas igual me hacen preguntas, intento verme cuando yo recién empezaba y decir, me reflejo en ellas y entiendo a veces su frustración, y entiendo como la falta de conocimiento y todo este exceso de información que te meten. Estoy súper agradecida en verdad de haber como vivido todas estas etapas, porque puedo yo reflejarme en las personas que ahora ven en mí una ayuda. Bueno, entonces me enamoro del CrossFit, soy atleta de CrossFit por como 8 años, aprendo un montón. Tuve entrenadores increíbles de CrossFit, de levantamiento olímpico, muchos guías nutricionales. Y luego de esto, igual tuve una época en la que empecé a entrenar HIIT.
entrené HIIT también combinado con CrossFit como durante un año. ¿Y por qué les cuento esto? Porque siento que es como, a mí me gusta mucho como experimentar de todo un poco y sacar lo mejor. A veces nos podemos estar perdiendo de herramientas que en verdad nos aportan. Entonces, yo HIIT hice durante un año. Igual aprendí muchísimo y claro, entonces fue parte también de mi evolución como entrenadora, porque ahora tenía como esas dos bases súper importantes para yo poder como ejecutar entrenamientos como los que ahora hago. Y bueno, para todo esto ya yo iba muchísimo tiempo en este mundo. Quizá muchos de ustedes me vieron como hice un fitness journey en Instagram y claro, iba compartiendo como mis progresos, etc. Y eh, ahí fue como que igual se marcó como mm, otro antes y después de todo este proceso. Porque yo ya empiezo a hacer como mi vida fitness un poco más pública, digamos, y empiezo en Instagram a poner como todo el proceso y lo que yo hacía y lo que no. Empecé a abrirme mucho más en ese lado y hacerlo público y, y tuve como una interacción súper cool con la gente como que me seguía, que para ese entonces eran como mis amigos y mi familia. Y ya muchos amigos me empezaban a preguntar como, oye, ¿qué me recomiendas para esto? Y no sé qué, y no sé cuánto. Y era cool como ya poder seguir compartiendo esta información. Y bueno, este fitness journey yo creo que empezó, o sea, no es que empezó, pero yo lo llamé así como mi fitness journey porque me puse como una meta y hacerlo público. Y ¡pum! Eh, pasó todo, o sea, pasó mi fitness journey. Unos meses después empezó la pandemia y, y bueno, durante la pandemia, primero que yo lo viví durísimo, tuve unos como episodios de como de depresión y ansiedad terribles. Subí de peso igual. Mi cabeza, yo creo que la pandemia para mí fue como por primera vez quedarme encerrada conmigo mismo y descubrir todos los fantasmas que habían en mi cabeza. Así que empieza la pandemia, empieza todo este desborde de emociones. Y bueno, entre esas cosas, cuando pasé un poco esta etapa, decido, nada, o sea, me encantaba mucho y siempre me gustó como el mundo del fitness y el entrenamiento. Y dije, ok, para ese entonces yo estaba trabajando igual. Para los que no saben, yo soy diseñadora comunicacional de profesión y para ese entonces yo estaba trabajando. Pero como tenía tiempo de sobra, dije, ok, me voy a poner a estudiar algo que me guste. Y era una manera también como de mantener a mi mente súper ocupada. Entonces dije, bueno, me voy a meter a hacer esta certificación de personal trainer. Y empecé a estudiar, me gustó muchísimo. Seguía compartiendo las cosas en Instagram. En realidad en Instagram yo siempre compartí como que mi vida deportiva, atlética y bueno, también compartí un poco de mi vida personal, pero en un punto empezó a ser como ya mucho más seguido todo esto del mundo fitness. Entonces, pero hay algo que a mí siempre me gustó hacer, a pesar de que me costaba muchísimo y me generaba como muchísima ansiedad. Y es en realidad ser como lo más yo posible y auténtica posible. Entonces, eh, durante pandemia me abrí un poco más y empecé a hacer como posts, un poco más como de lo que me pasaba a mí como mujer también en el mundo fitness. Y vi que hay muchas chicas también como empezaron a sentirse identificadas, los estereotipos y de que no siempre es fácil empezar una vida de fitness y como de todas estas cosas que me pasaron a mí cuando yo empecé y de todas estas cosas que me seguían pasando ahora, a pesar de que quizá para muchos era Steffi que durante mucho tiempo fue atleta y fuerte y no sé qué, pero me seguían pasando como ser humano. Y, y ahí yo empecé también a descubrir que había muchas mujeres que aún le estaban pasando muy mal. Y mientras yo estudiaba esto y compartía mis cosas en Instagram y veía la necesidad de muchas personas y veía que eso era lo que me encantaba además,
no estaba disfrutando mucho mi otro trabajo como diseñadora, dije, ok, vamos a sacar una marca fitness. Es lo que te gusta, saca tu marca y nada, a ver cómo te va. O sea, en mi cabeza decía, lo peor que puede pasar es que absolutamente nadie quiera ser parte de mi marca fitness. Y eso era todo. Resulta que empiezo como a diseñar mi propia marca, a buscar nombres, maquinar un montón de ideas. Hablé con muchas amigas de opciones, de qué le veían, qué no le veían. Y mientras yo maquinaba todo esto y estudiaba para el personal trainer, en mi trabajo en ese entonces me dicen, ¿sabes qué, Steffi? No vas a trabajar más con nosotros, hubieron muchos cambios, chao. El miedo que sentí y al mismo tiempo el alivio que sentí de dejar de hacer eso que no me gustaba y dedicarme 100% a eso que me gustaba, eran unas sensaciones muy fuertes porque tienes mucho miedo de coger y lanzarte al mercado a decir a la gente como, hey, vengo aquí a ser como fitness coach y estoy aquí lista para darles mis servicios, literalmente sin saber qué va a pasar. A mí me dicen, chao, yo estaba como súper contenta y al mismo tiempo me moría del miedo. Unos meses al principio de muchísima ansiedad, no sabía qué iba a pasar conmigo. Obviamente económicamente al principio no es fácil, te quedas sin un trabajo en el que te pagaban mensual, empiezas otra aventura que no sabes ni por dónde va a ir, obviamente muchos factores externos diciéndote como, hello, ¿qué estás haciendo? ¿Te graduaste de otra cosa? ¿Qué pasó? Y bueno, entonces fue un camino duro, no voy a mentir, fue duro. El lanzarme fue duro económicamente, fue duro emocionalmente, fue duro físicamente. ¿Y por qué fue duro? Económicamente, obviamente, porque pierdes un trabajo que te pagan 100% mensualmente, digamos. Emocionalmente es duro porque no sabes, hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre, no sabes qué está pasando. Afuera todo el mundo te dice como, tú estás convencida de decir que no a todo lo demás. En este proceso fue para mí súper importante mi psicólogo. Es otra cosa que a mí me ayudó muchísimo y que también me gustaría hablarles en otro video como el tema psicólogo, pero me ayudó muchísimo en este proceso. Y físicamente también fue súper duro porque a pesar de que no lo crean, hay tanto en el mercado afuera que no les voy a mentir. O sea, yo internamente también algunas veces pensaba como, o sea, había esa vocecita interna que me quería sabotear todo y me decía como, Dude, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿has visto las fitness coach que hay? O sea, yo me decía a mí, bueno, o sea, como, ¿será que las personas, o sea, quieren entrenar contigo? tantos miedos pasando. Y me lancé, así fue como empezó. Me acuerdo clarito que hice un video en mi celular, puse en Instagram que tengo una super noticia, saqué un video y dije como, bueno, me lanzo a dar clases online y estos son los horarios y así empieza. Lancé y al principio dije como, o sea, nadie me va a escribir, nadie me va a escribir, nadie me está escribiendo, nadie me está diciendo nada, what the fuck. Y bueno, de repente, pum, 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 empezaron los mensajes, dije como, bueno, tal día hay clases de prueba, gente que quería inscribirse, fue, wow. Empecé con 3 alumnos, luego le di con 6 y así me mantuve por full tiempo. Fuimos creciendo, 10, 20, 30, 40 y bueno, ahora tengo una comunidad de ya 50 chicas y un poquito más. Y para mí fue como, wow, o sea, de verdad logré dedicarme a esto que para mí empezó como un factor de estrés, aprender en el camino, enamorarme de eso, dedicarme a eso 100%, hacerlo parte de mi vida, era mi hobby 100%, o sea, cuando yo no estaba trabajando o durmiendo, yo estaba entrenando y así empezó todo. Y ahora es que me dedico y sigo creciendo y mi meta es como seguir creciendo y más que nada seguir aprendiendo y seguir ayudando a muchísimas más mujeres. Durante todo este trayecto que es un año y un poco más, no les voy a mentir, he pasado momentos emocionantes, demasiado felices,
súper positivos, y también he pasado momentos muy duros en el que ser una fitness coach también me trajo muchos fantasmas del pasado, cosas, experiencias de niña, muchos miedos igual empezaron a llegar. Y como les digo, yo creo que eso es lo que me ha convertido en la coach que soy ahora, y que seguramente de aquí en 5 años no voy a ser, porque seguramente seguiré evolucionando. Y para mí la idea es seguir evolucionando. Creo que desde que empecé, objetivo principal solamente era como entrenar a chicas. Desde que empecé, ahora puedo decir que esa mentalidad ha cambiado muchísimo, porque yo también me he ido descubriendo, y para mí ahora ya no es solamente ayudar o enseñar a chicas a que entrenen. Para mí ahora es ayudarles a mejorar sus hábitos sin que eso genere lo que quizá en algún punto generó en mí. Ayudarles y darles herramientas que quizá a mí en algún punto también me hubieran ayudado y no me hubieran llevado a ciertas cosas a las que recurrí. Nada, siento que eso es lo que ha sido el fitness de mí, una escuela de mí misma, en aprender a conocerme, a saber que hay cosas que me estaban haciendo daño y que yo no puedo enseñar eso a las demás chicas, y que yo no puedo como ir por ese mismo camino como entrenadora hacia las chicas. Aprender que hay cosas que sí funcionan, y que eso es lo que yo quiero transmitir a mis alumnas. Aprender a que hay cosas que, a pesar de que se vean bonitas, no son buenas para esto, y que yo no quiero transmitir eso a mis alumnas, sino que yo quiero que ellas aprendan a tener una relación sumamente sana con el mundo del fitness, con su cuerpo, con su mente y consigo mismas. Y eso para mí ha sido como este trayecto del mundo fitness, poder ayudar a que muchas más mujeres entiendan, aprendan y sanen muchas cosas, enseñar y demostrar que todas hemos sido humanas, todas hemos sido niñas, todas hemos estado en situaciones incómodas, y aún así todas hemos logrado salir adelante y ser unas guerreras, y que el fitness no tiene por qué ser un factor de estrés en tu vida, sino más bien ser esa compañera o esa compañía que te hace ser un ser humano más saludable, y con hábitos que te van a llevar a tener una vida plena de aquí a largo plazo. Así que esa es mi historia y mi trayecto en el mundo fitness. Seguramente seguirá siendo mucho mejor y quizá muy diferente en muchos años. Si lograron llegar hasta el final de este video, les agradezco de todo corazón, y este es el primero de seguramente muchos videos que van a salir. Así que me voy porque estoy con la boca seca y seguramente ya están un poco aburridos. Gracias de corazón. Los amo y nos vemos en otro video.